Hola, en este video vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales en Python que son vistos en cualquier lenguaje de programación y es necesario que podamos tener bastante claro a la hora de poder comenzar a programar en este lenguaje. El primer concepto que vamos a empezar hablando, voy a crear un markdown en esta parte de acá, es el concepto de variables, un concepto que muchas veces no le tomamos la atención necesaria, pero muchas de las cosas que hacemos en Python y en varios lenguajes de programación necesita del concepto de variables, ¿no? Entonces voy a crear un markdown para acá poder empezar a hablar de las variables. Las variables son contenedores que almacenan valores de datos. Simplemente esa es una definición básica. En Python, una ventaja que tenemos es que estas variables, estos contenedores, no necesitan declarar el tipo de datos que estos son. Simplemente él reconoce según las indicaciones que le estamos dando. Por ejemplo, yo le voy a decir que creo una variable llamada nombre y que este va a tener mi nombre, Luis Eduardo. Para enviar a imprimir, pudiera usar print, que es una función que vamos a utilizar bastante. Y le voy a decir que imprima mi nombre. Le digo, mi nombre es nombre. Lo mandamos a imprimir. Me dice que mi nombre es Luis Eduardo. Es decir, le está reconociendo que este es un tipo carácter, ¿no? Pero, ¿cómo sé que esto es así? ¿Cómo sé que esta variable me está reconociendo de forma automática, que yo no tengo que aclarar cuál tipo es? Para eso, Python utiliza dentro del print una función que se llama type, que yo pudiera imprimir acá otro mensaje y le puedo decir que me imprima el tipo de datos. Le digo type y le digo que yo quiero saber el tipo de datos de nombre. Y si lo ejecuto me digo que es de la clase de cadenas de texto. Pero esto de los tipos de datos ya lo vamos a ver más adelante. Solo quería ejemplificar que Python no necesita declarar el tipo de variable, el tipo de dato. Y es una ventaja que tenemos por ahí. Podemos generar quizás otra variable también. Vamos a llamar DNI y vamos a colocarle cualquier número. Y hacemos lo mismo acá. Vamos a copiarlo y pegarlo acá para que lo vean. Y le enviamos a imprimir el número de DNI. Y tenemos que él almacenó este tipo de datos. Entonces, las variables pueden almacenar diferentes tipos de datos, pero Python determina automáticamente el tipo. Eso es el primer concepto que podemos entender acá. Y para ver eso, ahora sí, vamos a llegar a lo que conocemos como los tipos de datos. Esto es muy importante ya que la mayoría de los lenguajes se basan en esto. En esta parte, una de las ventajas que tenemos con Python es esta del reconocimiento automático. Tipos de datos. Y creamos un nuevo código. Uno de los tipos de datos que vimos anteriormente fue el tipo de dato de cadena de caracteres o cadenas de texto. Veíamos el nombre que creamos acá. Vamos a solamente a copiar para que lo imprima. Y decíamos que este es tipo cadena de texto. Pero si hacemos lo mismo con el que creamos luego, que es DNI. Vemos que nos dice que es clase entero. Es decir, es un número tipo entero. Pero los números también tienen otras especificaciones, porque podemos tener también lo que conocemos como números decimales, que es también bastante utilizado. Voy a crear una variable rápida. Va a ser altura. Y simplemente vamos a aplicar lo mismo que tenemos acá. Y enviamos a imprimir altura.
y ejecutamos. Vemos que nos dice que es tipo float, es decir, ese es otro tipo de datos también. Tenemos los cadenas de texto, tenemos los números, que en este caso es un valor entero. Tenemos los puntos flotantes o los decimales y también tenemos los valores lógicos. Es decir, maneja un valor de ceros o uno o true o false. Vamos a crear acá mismo, vamos a decir una variable llamada y es mayor. Le vamos a decir que sea true y le vamos a colocar otra que se llama es menor y le vamos a colocar false. Y vamos a enviar a imprimir lo que tiene cada una de estas, o por lo menos el tipo de datos que le voy a decir. Es mayor, por lo menos una de las dos, para que ustedes puedan ver. Me dice que es tipo bool, entonces él es tipo booleano. Hay otros tipos también de datos, pero quizás estos son los más fundamentales a la hora de poder nosotros programar en Python. Cada tipo de datos, recuerden, tiene características específicas y métodos asociados. No es lo mismo concatenar dos cadenas de texto que quizás hacer una suma de dos valores enteros. Es decir, el Python lo reconocería de maneras diferentes a la hora de, vamos a decir, de utilizar operadores y todo eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Llega otra parte importante, que son los operadores de comparación. Si yo tengo variables, yo pudiera comparar los valores y los operadores o las, vamos a decir, eventos que pueden pasar, las actividades que nosotros hagamos con los operadores de comparación siempre van a devolver un valor booleano. Si yo comparo, si un valor es mayor que otro, me va a decir sí o no. De eso se trata también un valor booleano. Están los operadores de igualdad, que ya lo empezamos a utilizar por ahí. Ese primer valor de igualdad es con el símbolo de igual. Vamos a crear acá un markdown para llamar a estos operadores. Y creamos acá un código para poder realizarlo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que X es igual, no sé, a 35 y Y es igual a 30. Aquí ya estoy usando el operador de igualdad. Si yo vengo y le digo a Python, mira, imprime el resultado de X igual a Y, como para ver, y yo acá hago esto, X igual a Y, es decir, estoy haciendo una comparación y me imprime falso. ¿Por qué? Si comparamos X con Y son diferentes. Este segundo operador que está acá es el operador de comparación. Acá es un operador de asignación y este doble igual es de comparación. Es algo muy fundamental. Este igual es operador de asignación. Y el doble igual es operador de comparación. Si yo deseo comparar, debo utilizar el igual a igual. También podemos utilizar la diferencia para ver la diferencia entre dos valores. Yo puedo decir que si un valor es diferente a otro, utilizo el siguiente símbolo, que es un signo de exclamación hacia abajo y el valor de igual. Ese sería el operador de diferencia. Con él podemos ver si un valor es diferente a otro. Vamos a tomar este mismo y vamos a hacer este ejemplo. Le vamos a decir si X es diferente de Y y acá simplemente le cambiamos la exclamación. Y acá nos dice que es true. ¿Por qué? Porque es diferente. En el primero estábamos evaluando esto. Si es igual, vemos que no. Pero en el otro sí vemos que es true debido a que sí es diferente. La respuesta es sí es diferente. Pero también tenemos operadores de mayor que, menor que, mayor o igual que estos son también fundamentalísimos en lo que vamos a poder realizar. Por ejemplo,
el operador de mayor que. Vamos a revisar lo que es esta fundamental. El mayor que sería este. El menor que sería este. Y el mayor o igual que es, simplemente le agregaríamos un igual a tanto este como este. Es decir, funcionan de esa misma manera como vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a copiar esto para ganar un poquito de tiempo. Y vamos a preguntar si X es menor que Y. Y que él nos imprima eso. Nos dice que es falso porque X es menor que Y. No, X es mayor que Y. Ahora, si yo le cambiaría el símbolo para ver si es mayor, ahí el resultado sería distinto. Ahí sería true. ¿Por qué? Porque X sí es mayor que Y. Ahora, lo que le decía en relación a que si es mayor o igual o menor o igual, simplemente le agregaríamos un signo de igual al lado del símbolo del mayor o el menor que. Vamos a cambiar acá para que lo puedan ver de una manera más clara. Entonces tenemos que es false. True, false. Entonces, estos son operadores de comparación que son bastantes útiles. Voy a cambiar el nombre acá para que quede más claro. Vamos a decir operadores de comparación. Y son de bastante utilidad, más que todo cuando nosotros utilizamos los condicionales que nos van a servir más adelante para hacer ciertas operaciones. Recuerden entonces, el símbolo de igual solo asigna. El doble igual compara. Y el resto son operadores de diferencia, mayor que o menor que. Entonces por ahí esto es la primera parte de esto que estamos hablando sobre los fundamentos de Python como lenguaje antes de poder entrar a el área de en análisis de datos para ciencia de datos. Vamos a continuar ahora con los operadores aritméticos, que son operadores también que son importantísimos en todo el lenguaje de programación. En este caso podemos también encontrarlos, por supuesto, en Python. Y los operadores aritméticos realizan cálculos matemáticos básicos, como la suma, resta, multiplicación y división. Vamos a crear este markdown acá. Operadores aritméticos. Y vamos a empezar con el operador aritmético de suma. Su operador tradicional es el símbolo de suma. Vamos a crear un precio A, en el cual vamos a decir que es 2.50 y un precio B de un producto cualquiera que va a ser igual a 1.80. Ahora vamos a definir una variable que va a almacenar la suma de esos dos valores. Entonces, precio total sería precio A más precio B. Y luego enviamos a imprimir en pantalla esto. El siguiente método que le voy a mostrar es un método, vamos a decir, de impresión formateada, vamos a llamarla así. Y nos ayuda a incluir dentro del texto que va a salir la variable con el cálculo realizado. Si nosotros no colocáramos esta F delante de eso, no pudiera ser posible esto. Entonces, por eso se le llama un texto formateado. Porque vamos a decir el precio total es, y yo le voy a decir que entre llaves él me coloque el valor que yo deseo, que en este caso va a ser precio total. Y vemos que
Esto es a lo que llama formateo. Es decir, dentro de este texto, que puede ser una cadena de texto, él está permitiendo que él imprima en ese pedazo, que él imprima el cálculo realizado. Entonces eso es también ventajoso poderlo saber. Me dice que el precio es 4.3, es correcto. Está dentro de lo que esperábamos resultados. Y esto sería un ejemplo para la suma. Para lo relacionado a la resta también pasa lo mismo, ya que el operador en este caso de resta sería el tradicional guión que siempre acompaña toda resta. Vamos a hacer lo mismo para ahorrar cuestión de tiempo. Tenemos estos dos precios y simplemente en vez de sumarlos, ahora lo vamos a restar. Ahora lo ejecuto y me da 0.7. Vemos que de la misma manera también es funcional. Y ahora, el símbolo que utilizamos a la hora de multiplicar es el asterisco. Vamos a la parte de multiplicación. Y acá voy a hacer un hincapié en algo para tenerlo claro. Si bien este asterisco es el símbolo de la multiplicación, si yo le dijera doble asterisco, vemos que el valor cambia. ¿Por qué? Porque es como que yo estuviese evaluando el valor a la exponente 180. Es decir, el doble asterisco lo que hace es elevar un elemento a ese exponente. El asterisco solamente hace la multiplicación. Entonces, para que estén en cuenta, un asterisco significa multiplicación. Doble asterisco es simplemente elevar el valor que está más hacia la izquierda a un valor que está después del doble asterisco. Entonces ahí es bueno tenerlo en cuenta. Y también está el componente de la división, que esta también es muy importante poderla manejar. Simplemente es un slash y si por ejemplo nosotros no utilizamos el slash y utilizamos este símbolo que algunos en lenguaje de programación lo utilizan como división, vemos que sería diferente. ¿Por qué? Porque él aquí lo que está intentando es hacer otro cálculo que es distinto al de la división. Entonces, en esa parte ya lo tenemos. Ahora, los paréntesis son muy importantes para definir la precedencia de las operaciones. Es similar a las matemáticas. El orden de operación es de izquierda a derecha y los paréntesis van a ayudar mucho a poder identificar qué operaciones se realizan primero. Si bien es cierto, ya esto lo realizaría Python, pero es bueno tenerlo en cuenta a la hora de nosotros formular lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a ver los operadores lógicos. Estos operadores lógicos combinan expresiones booleanas y devuelven valores true o false. Vamos a hacer un ejemplo en esta parte. Operadores lógicos. Repito otra vez, los operadores lógicos lo que buscan es combinar expresiones booleanas y devuelven valores de true o false. El primer operador lógico que está por ahí es el AND o el y, donde para que éste pueda devolver un valor, ambos valores dentro de las condiciones deben ser verdaderos. Por ejemplo, yo voy a definir una variable llamada resultado y esta va a ser igual a 1. Voy a utilizar este símbolo de comparación para ver si es mayor o menor o igual. En este caso es menor. Y 2 menor a 3. Para que esto fuera a ser verdadero todo, este debería ser verdadero y este debería ser verdadero. Y sí, 1 es menor a 2, sí. 2 es menor a 3, sí. Entonces, resultado, si nosotros enviamos a imprimir, resultado debería ser true. Exactamente. Pero si en dado caso este es falso, todo, absolutamente todo, con este operador lógico de AND sería falso. Entonces tienen que estar pendientes. En el AND
o en el y, como también se le conoce, todas las condiciones deben ser verdaderas para que él arroje un resultado verdadero. Sin embargo, está también el OR, que es cualquiera de las operaciones o las condiciones que estén deben ser verdaderos para que él también sea verdadero. Por ejemplo, voy a colocar que este es mayor a 2, 1 es mayor a 2, eso es falso, y 2 es menor a 3, verdadero. Tenemos un falso y un verdadero. Vemos que ahora en el OR, perdón, acá no cambié el OR, para que lo vean bien, OR sería verdadero. ¿Por qué? Porque en este OR, vamos a escribirlo para que no lo vean más claro, al menos una condición debe ser verdadera. Y en el AND, ambas condiciones deben ser verdaderas. Entonces tenemos el AND y tenemos el OR. Son de los más clásicos de los que podamos usar y son operadores que lo vamos a ver repetidas veces en varios ejercicios que vamos a estar haciendo. Y para finalizar este video vamos a hablar un poco del manejo de cadenas de caracteres. Las cadenas, o también conocidas como string, simplemente son secuencias de caracteres y hay métodos especiales para poder manipularlos. No se manejan de la misma manera como se manejarían otros tipos quizás de datos, ¿no? Y aquí vamos a encontrar las cadenas de textos y otros elementos más. Voy a llamar a este Markdown, le voy a decir que esto es manejo de cadenas. Y acá vamos a especificar un código que nos va a servir para lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que yo voy a crear un nombre. Este nombre le voy a decir que se llame Juan. Y el apellido, como la mayoría de los ejemplos que siempre ponemos, Juan Pérez. Ahora, imaginemos que yo en una sola variable yo quiero almacenar los dos. Yo puedo hacer esto para que vean cómo lo toma, en este caso el Python. Le decimos nombre completo y le decimos que este va a ser igual a nombre más apellido. Ya lo hizo. Vamos a imprimir, a decirle que imprima nombre completo. Me dice Juan Pérez. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo agregarle a esto un espacio para que no quede pegado? Si yo veo y hago esto, le mando a imprimir, ahora hace el espacio. Pero vemos que este símbolo de más, que arriba lo habíamos utilizado para sumar dos valores, acá él me lo toma para hacer una concatenación, que es lo que le decía hace rato. No es lo mismo utilizar el operador de suma para concatenar y para sumar. Por lo menos cuando se trata de cadenas de caracteres, él lo hace de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasaría si tomáramos uno de los valores y le decimos que esto va a ser igual a nombre más precio A? Vamos a ver qué pasaría si lo toma o quizás da un error. Vemos que da un error. ¿Por qué? Porque no podemos convertir o concatenar de esta manera como lo estamos haciendo un valor que es cadena de carácter con un valor que es tipo float, que ya hemos definido antes como tipo float. Entonces, por eso nos arroja ese error, para que vean que no los trata igual. Ya. Ahora, hace rato utilizamos también el símbolo del asterisco para poder hacer una multiplicación, pero vemos qué pasa en este caso. Si yo le dije mensaje, yo le digo hola mundo y yo llamo a esto repetir y le digo que me haga mensaje por 3, como que fuera una operación matemática. Vean lo que va a imprimir esto.
me imprime hola mundo 3 veces. Entonces acá él ha tomado que esta cadena de caracteres, cuando yo coloco el asterisco 3, él simplemente lo está ejecutando como que fuera una repetición de esa cadena de caracteres. Entonces vemos que el tratamiento sigue siendo distinto. También podemos hablar en las cadenas de caracteres la parte de indexación. Por ejemplo, vamos a definir una palabra y vamos a decir que esta palabra es Python. Y yo le digo a una variable, vamos a llamar primer carácter, y le voy a decir que el primer carácter es igual a palabra, corchetes, 0. Y voy a decir que último carácter, palabra, y le digo -1 para definir el último carácter. Ahora, si yo imprimiera primer carácter e imprimiera también último carácter, creo que acá hay un error, perdone. Acá. Vemos que me va a imprimir que el primer carácter es P, acá con este, y con el último, que hago referencia a -1, imprime N, que es la última letra que este tiene. Entonces, si yo le dijera, por ejemplo, que también me definiera un carácter, vamos a llamarlo así, carácter posición, que sea palabra, en la posición 4 imprimiéramos ese valor para ver qué me trae. Vemos que me imprime que la cuarta sería O. ¿Por qué? Él empieza contando desde 0. 0, 1, 2, 3, 4. La posición 2 sería 0, 1, 2, sería T. Siempre empieza desde el 0, para que tengan en cuenta esto. Primer carácter desde 0. Y último carácter lo podemos hacer como -1, ya que a veces no vamos a saber la cantidad de caracteres. Puede que esto sea un texto largo y él nada más a colocar el nombre de la variable -1, estamos diciendo que nos traiga el último carácter. Entonces en esta parte es importante. También podemos tener, vamos a hacerlo acá mismo, la posibilidad de conocer la longitud de una cadena de caracteres. Yo le voy a decir longitud y podemos saber el tamaño de esta con la función lem. La función lem, L-E-N, nos va a ayudar a eso. Si yo imprimo longitud, vemos que me va a decir en números, en enteros, cuál es en este caso, el valor que yo quiero acceder. En este caso serían 6 caracteres los que tenía. Yo quisiera también saber, por ejemplo, si un elemento, podemos convertir un elemento a mayúsculas o minúsculas, por ejemplo. Vamos a colocar mayúsculas, una variable, y esta va a ser igual a palabra punto upper. Upper lo que hace es imprimir todo lo que está dentro de esa cadena de texto, lo imprime como mayúscula. Entonces vemos que lo imprime todo. Y también hay una versión para minúsculas, que en este caso sería lower. Vamos a llamar esta minúsculas. Y esta minúscula. Aquí vemos que imprime mayúscula y minúscula.
También es posible poder dividir en palabras una cadena de texto, en caso de que sea más de una cadena, como para que él nos muestre cómo está estructurada la palabra. Yo le voy a decir que haga una oración, y esta oración vamos a llamarla, esta es una oración. Es decir, tiene 1, 2, 3, 4 palabras. Y le voy a decir que palabras va a ser igual a la variable oración punto split, que va a ser la función que nos va a ayudar para poder separar por palabras esa cadena de caracteres que tenemos en esa parte. Vamos a decir que en esta parte sea palabras. Si yo le imprime, me dice, esto es una oración. Entonces por ahí ya tengo algunas. En el camino vamos a ir viendo otras también que nos van a servir, pero estas son como el punto de partida para lo que vamos a ir haciendo. Es recordar que las cadenas son inmutables. Es decir, no es que podemos cambiarlas sino los métodos nos van a ayudar a hacer algo con ellas, pero las cadenas son inmutables. Eso es una parte importante que también tenemos que tener por ahí. Ahora, la idea con el siguiente ejercicio, vamos a hacer uno más y ya damos por terminado esta primera parte, donde vimos varios conceptos claves que al final vamos a hacer un resumen. Vamos a extraer caracteres. En este siguiente ejercicio lo que vamos a hacer un ejemplo de manejo de cadenas de caracteres. Y le vamos a decir que nos imprima los 2 primeros y los 2 últimos caracteres de una cadena. Según los métodos que vimos hace minutos, nos podemos apoyar de varios. El ejercicio es imprimir los 2 primeros y 2 últimos caracteres. Ahora vamos a definir primero el nombre de la cadena. Vamos a llamarla asombroso. Y si recordamos, en la parte de arriba habíamos dicho que podíamos acceder simplemente de esta manera a la posición 0, por ejemplo, de esta cadena de caracteres que teníamos. Un método para poder hacerlo sería el colocar 2 puntos antes del valor, por ejemplo. Voy a definir una variable llamada resultado. Y esta va a ser igual, por ejemplo, a cadena. Le voy a decir 2.2. Esto me indica que él va a tomar los 2 primeros valores. Y lo voy a concatenar con cadena. En este caso, si le digo -2 y luego cierro con los 2 puntos, le estoy diciendo ahora que me tomen los 2 últimos. Es decir, los 2 primeros y los 2 últimos. Y lo que hacemos simplemente es imprimir el resultado. Vemos que los 2 primeros es AS de asombroso y SO al final. Entonces, este es un ejemplo sencillo de muchas de las cosas que podemos hacer con cadena de caracteres y que nos van a ayudar muchísimo a lo que vamos a realizar. Si hacemos una síntesis de estos, veíamos primero el concepto de variable, que es una variable o las variables son contenedores de datos que no requieren declaración de tipo, ya que el Python lo conoce de manera intrínseca. Algo que me faltó decir, hay reglas para, por ejemplo, definir variables, y eso debí decirlo al principio. Si yo defino, por ejemplo, nombre y le coloco un número delante, no me permitiría porque la regla dice que debe empezar con un carácter válido, que en este caso no puede ser ni un asterisco ni un número, preferiblemente una letra. Pero si yo le coloco un 1 al final, por ejemplo, ahí sí normal me permitiría hacer lo que estamos haciendo. Eso por ahí. Los tipos de datos, hay varios tipos de datos, vimos 4.
Cada uno tiene características específicas, que es las cadenas de textos o los string, los int, los float y los bool, que son los valores booleanos. Repito otra vez, cadena de caracteres, enteros, números decimales y booleanos. Son los básicos o los nativos. Hay otros, pero estos son quizás lo que más vamos a utilizar. Teníamos los operadores de comparación, que su nombre lo dice, permiten comparar valores, igual, mayor, menor que, mayor igual, menor igual que, entre otros. Están los operadores matemáticos, donde realizamos cálculos matemáticos. También vimos por ahí algunos ejemplos, utilizando suma, resta, multiplicación y división. Están dos operadores lógicos también muy buenos que pudimos ver, que es el operador AND y el operador OR. Uno, el AND, para poder cumplirse ambas condiciones deben ser verdaderas, y el OR, al menos una de las condiciones deben ser verdaderas. En el manejo de cadenas de caracteres vimos la indexación, vimos algunos métodos de transformación, vimos métodos de concatenación, que son bastante geniales poder utilizarlo. Está también los formateos, que en los formateos, cuando hicimos la impresión de algunos valores, lo vimos acá. Este es un tipo de formateo. Lo que nos muestra es formas de poder nosotros mostrar o presentar los datos. Y esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, otras formas también que te ponemos a hacerlo, pero nos van a ayudar mucho en la presentación de los datos. Entonces, esta sesión hemos establecido algunas bases fundamentales para trabajar con datos en Python, preparando el terreno para conceptos más avanzados que vamos a seguir viendo el lenguaje, como son las estructuras de datos, los condicionales, las estructuras repetitivas y otras también que vamos a ir viendo antes de llegar a lo que realmente utilizamos nosotros en ciencia de datos. Entonces, espero que haya sido de utilidad este video y que puedas ponerlo en práctica, porque son los fundamentos de Python para ciencia de datos.